Jóvenes, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan, por favor? Buenos Jóvenes, días, ingenieros. Sí logramos escucharle. ya, vamos a esperar unos 5 minutos mientras que ingresan sus compañeros. Ahorita estamos no solo tres personas, ¿no? Estudiantes, más el docente. Esperamos, por favor.
ya a comenzar. Bueno, hemos esperado 5 minutos, pero ya está corriendo y hay que iniciar. ¿Ya? Bueno, por el momento solo hay tres asistentes. Ya falta tres, ¿no? A ver, sobre selección, de una manera ya para que se pueda entender y sobre todo aplicar. ¿Ya? Así como elementos a compresión hemos tenido un fenómeno que hemos estudiado, ¿no? El pandeo elástico, pandeo inelástico, el pandeo elástico, la forma de Euler, y en el pandeo inelástico hemos considerado los resultados de ensayos que han obtenido, ¿no? Y se ha podido delimitar tanto el pandeo elástico y el pandeo inelástico, ¿no es cierto? Y con esto he trabajado para poder diseñar, ¿no? Con sus ecuaciones que representaban tipo la fórmula de la hipérbole de Euler, ¿no? En realidad no era directamente esa fórmula, ¿no? Entonces, a ello vamos a diseñar considerando zonas, ¿no? Zonas de pandeo igual, pero esto no es un pandeo igual a compresión, ¿no? Un pandeo similar, sino es un pandeo lateral torsional, ¿ya? Entonces, y eso me va a indicar qué fórmula voy a emplear para poder utilizar. Eso es por una parte, ¿no? Por otra parte, se recuerdan que hemos obtenido una carga crítica, ¿cierto? Una carga crítica y a partir de ello se da pues, un pandeo, ¿no? Un pandeo elástico, ¿no es cierto? Igual, acá también se determina un momento crítico, ya no una carga, no una presión, ¿no? Sino es un momento crítico y producto justamente de este fenómeno, ¿no? Del paneo elástico para poder iniciar. ¿Ya? Entonces, en resumen, ¿no? Vamos a tener el mismo concepto de gráfico para delimitar pandeo elástico, pandeo inelástico. Acá vamos a limitar igual, ¿no? Pandeo lateral torsional el plástico, pandeo lateral torsional elástico, pandeo lateral torsional inelástico. O sea, ya hay tres zonas. Ya hay tres zonas. Y por otro lado, vamos a decir o calcular el momento crítico se da pues este fenómeno, ¿no? Entonces, esto es la agenda más o menos en resumen para poder obtener. Y al final de cuentas, estamos viendo control de pandeo local también, ya, eso ya hemos hecho en compresión. Control de pandeo lateral torsional, esto es el fenómeno que gobierna el diseño, ¿no? El diseño a flexión. Bueno, el comportamiento plástico, ¿qué es el coeficiente? Ingeniero, Se no ve sé el si sea solamente yo, pero coeficiente de factor que no logro modifica observar la CB. pantalla. A ver, ¿me podrían confirmar? Ahora estoy proyectando. A ver, confírmeme por favor, Martín. Nuevamente voy Un favor, ingeniero, porque de momento no, a ver, no sé, me parece que ¿me está puedes compartiendo, confirmar? pero no puedo observar lo que comparte. No sé si mis compañeros puedan confirmar, capaz sea solamente yo. Ya. A ver, Ingeniero, Jared, Diego, Francisco, Ingeniero, buenos ingeniero, días. buenas confírmeme. No se puede Ari. visualizar. A ver, por favor. Sí. No se puede visualizar la pantalla, está fondo negro. Échale.
Creo que es por el internet. A ver, me voy a conectar. A ver, ¿me pueden dar unos minutos, por favor, para solucionar? Ya, ingeniero. Ahora sí se puede ver, jóvenes, ¿me podrían confirmar? Sí, ingeniero, ya se puede observar. Sí. A ver, los demás jóvenes, Sí, por sí, favor. ingeniero. Sí, ingeniero, sí se ve. Sí se Ya, ve. listo. Ya, pero sí se escuchaba, ¿no? ¿O no? Sí, sí, ingeniero, sí logramos escucharlo claramente. Ya, ya. A ver, voy a repetir, ¿ya? Vamos a hacer una analogía, ¿ya? Una analogía con presión y por acá teníamos flexión, ¿no? ¿Se recuerdan que en compresión teníamos primero el pandeo elástico que nos representaba? Bueno, acá era algo eh, bien obligado, ¿no? En realidad nos representaba eso y esto veníamos. Esto era la curva de Euler o la hipérbole de Euler. Luego, con los ensayos, se ha podido verificar que esto era así, ¿no es cierto? Y también se ha podido delimitar, ¿no? Se ha podido limitar más o menos a 1.5. Esto era el elástico y esto era el inelástico, ¿no es cierto? En flexión vamos a tener algo similar, ¿no? Algo similar, vamos a tener algo así, ¿ya? Entonces, igual, en esta zona, el más cercano va a ser un pandeo lateral torsional plástico, ¿ya, señores? Luego voy a tener un pandeo lateral inelástico y luego voy a tener un elástico. Igual, ¿no? Entonces, solo que acá me habla de pandeo lateral torsional. ¿Qué cosas? Ya vamos a hablar. Eso es por un lado. Y por el otro lado, se recuerdan que acá hemos obtenido una carga crítica y a partir de esa carga crítica se daba el pandeo, ¿no? Era un comportamiento inestable. Igual, acá vamos a obtener, si yo voy a tener un perfil, ¿no? En I, ¿no es cierto? Un perfil en I. Y voy a tener justamente mis alas, todo ello, ¿no? Entonces acá voy a tener sus apoyos y acá también sus apoyos. Pero aparte de justamente, acá va a haber un momento, voy a aplicar un momento, ¿no? Voy a aplicar el momento. No es que exista, porque apoyo articulado, si tu conciencia es cero, ¿no? Pero voy a aplicar el momento. Esto se va a deflectar, ¿no es cierto? Esto se va a deflectar. Y ustedes saben, cuando se deflecta va a generar, ¿no? Una zona a compresión y una zona a atracción. Entonces va a llegar un límite donde que este momento, ¿no? Vamos a alcanzar un momento crítico donde que este momento crítico va a alcanzar una fuerza compresión y esto va a generar un pandeo lateral, es decir, se va a, de repente estoy exagerando, ¿ah? Viene y coloco, ¿no? Acá va a tener un desplazamiento, o sea, de esto vamos a desplazarnos un poquito, no sobre este eje, vamos a desplazarnos lateralmente y acá vamos a tener un momento. Este momento crítico me va a generar este fenómeno.
Bueno, en resumen, ya lo vamos a ver con más detalle, el pandeo lateral torsional. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, por un lado es carga crítica y por el otro lado momento crítico. Y tenemos casi lo mismo, ¿eh? Casi lo mismo. ¿Ya? Entonces, solo para determinar estos puntos ya son fórmulas, ¿no? Muy diferentes a esto, porque esta curva es muy diferente a esto, ¿ya? Pero hay una analogía que quiero que se entienda eh, preliminarmente para que los conceptos se capten rápido, ¿correcto? Entonces, esto es la agenda, acá estábamos, creo. Entonces, si se dan cuenta, vamos a hablar de dos tipos de controles, de pandeo local, que esto ya lo hemos visto. En compresión se recuerdan la verificación de relación ancho-grueso, ya ancho-grueso, eso ya lo hemos hecho, ¿no? Pero es necesario colocar. Luego, esto es nuevo, control de pandeo lateral torsional. Luego, un comportamiento plástico de cómo es que alcanza justamente el esfuerzo máximo, que es el esfuerzo de fluencia, y a partir de ello podríamos sobrepasar, si ingeniero, un porcentaje adicional de esfuerzos en las fibras de los elementos y poder conocer, ¿no?, cómo es el comportamiento de mi sección frente a momentos, ¿no es cierto?, frente a cargas por flexión. ¿Listo? Este coeficiente es muy necesario para el diseño. Esto se emplea en un factor de modificación, ¿ya? Para el diseño. Bueno, resistencia, flexión, cómo vamos a diseñar, y obviamente a corte, ¿no? Flexión, cómo voy a diseñar. Ya hay tres zonas, si quiero llamarle, o dos casos, ¿correcto? Resistencia al corte, lo que me va a interesar es justamente el alma de mi perfil, ¿ya? Pues esto es más o menos nuestra agenda. Y acá tenemos bueno, esto es un gráfico, ¿no? Que en algunos casos todo este arco es necesario verificarle por flexión, ¿no? Es verificarle nada más, que no se genere flexiones grandes, ¿no? Cuando un diagrama de momentos flectores, nosotros sabemos que tiene la forma de una curva, ¿no? Por ejemplo, más o menos así será pues nuestro diagrama, ¿no? Como una parábola. Si tengo elementos que tienen esa misma forma, ¿no?, de parábola, como este arco, ¿no es cierto? Esto va a trabajarme a compresión todo el elemento, pero es una verificación, pero es necesaria una verificación por flexión a todo este elemento. Nada más, es una verificación, que no se genere momentos elevados, porque sabemos que en armadura no se da. Y ahí acá pues una edificación que es necesario diseñar pues su viga por flexión. Entonces las vigas, ¿qué elementos vamos a diseñar por flexión? Las vigas, ¿no? Los traves, ¿no? Nosotros se llama trave, ¿no? O vigas principales le llamamos, ¿no? Y estas, las de rojito, son las vigas secundarias. Las de rojito se encargan de transmitir todo el peso de la losa a la viga. Podría considerar de esta en una dirección nada más, o podría combinar. Por ejemplo, este vano le pongo para esta dirección y este vano para la otra dirección, ¿no? Y que en realidad conviene, ¿no? Porque estamos distribuyendo el peso para ambas direcciones, y para el cálculo sísmico es mejor. Menos masa, menos fuerza, menos desplazamiento. Distribuyo para ambas direcciones. Porque si le concentro en una sola dirección, obviamente para esa dirección la masa va a estar bien concentrada y obviamente va a tener mayor fuerza, y ya sabemos, ¿no? Entonces, esto más o menos es la agenda, ¿ya? Como manera de introducción, nosotros sabemos que vigas hay de muchas formas, ¿no? Hay de muchas formas, ¿no? Y la consulta sería, ¿qué viene a ser pues una viga estructural, ¿no? Es un elemento horizontal, ¿no? Es un elemento horizontal, ¿no es cierto?, que soporta justamente cargas, ¿no? Cargas de gravedad, cargas sísmicas. Las cargas de gravedad son perpendicular a su eje longitudinal, ¿ve?
y la carga sísmica sí es en dirección a su eje longitudinal, ¿ya? Entonces, estas vigas justamente son elementos muy importantes que nos ayudan a conservar una propiedad que tienen las edificaciones, por lo menos, ¿no? Cuando se emplean losas, un diafragma rígido. Ya sabemos que es un diafragma rígido, ¿no? Un elemento que es muy rígido axialmente, o sea, su EA tiende al infinito. ¿Y para qué? Para que distribuye, ¿no? Y eso nos ayuda justamente a conservar, ¿ya? A conservar esta losa, ¿ya? Recepciona todo ese peso y ya pues esta se encarga de resistirla mediante los esfuerzos por flexión, ¿no? Obviamente estos esfuerzos por flexión, ¿no?, va a depender de sus condiciones de borde o sus condiciones de apoyo de las vigas, ¿no es cierto? ¿Ya? Esto es lo que tienen que poner. Va a depender de la EI, de la rigidez por flexión que va a tener estas viguitas, ¿no es cierto? EI. ¿Ya? Eso es lo que tiene. ¿Cómo se deforma en G? De esta manera. Ahí están las cargas y de esta manera va a deformarse por flexión. ¿Ya? A esto le llamamos, a este desplazamiento, porque va a haber un desplazamiento. En la parte central va a haber un desplazamiento vertical, le llamamos deflexión, ¿no es cierto? ¿No? Por el mismo peso se va a deflectar una distancia, no sé qué distancia tenemos que considerar. Entonces, por un lado vamos a diseñar, por la LRFD vamos a verificar su resistencia, ¿no? Su resistencia, y por otro lado vamos a emplear justamente deflexión, ya que solo es una verificación, ¿no? Una verificación por funcionalidad, ¿no? Que todo este peso no tiene que deflectarse demasiado, ¿no? Tiene que haber unas deflexiones permisibles, de tal forma cumple por el diseño AICD, ¿no? Entonces, de estas dos hay que hablar. Primero todo el diseño y la verificación para el AICD, nada más. ¿Cómo hay que verificar? Allá se recuerdan que en el diseño AICD coloco límites, ¿no? Unas deflexiones máximas, y con eso voy a controlar, ¿ya? Bueno, por otro lado, sabemos determinar, o como base para hablar de flexión, necesito los diagramas de fuerza cortante. ¿Cómo se determina, no? Diagrama de fuerza cortante, y luego sus diagramas de momento flector, y bueno, la flexión es que estamos hablando, las deflexiones en estas vigas, ¿ya? Entonces, con estos dos se diseña por la LRFD, y con esto la ICD. ¿Listo? Ya, entonces, ustedes ya saben, pues, cómo se determinan estas fuerzas constantes, ¿no? Hay muchos métodos. Hay métodos, por ejemplo, para hiperestáticos, un montón, ¿no? Para isostáticos, nada más que la estática, nada, las tres ecuaciones, ¿no? Y si es necesario, las tres, quizás dos, ¿ya? Entonces, con eso, ustedes tienen que determinar sus diagramas de momentos. Y lo que me va a interesar generalmente el momento máximo, pero para determinar, había un factorcito que les comenté, este coeficiente CB, ¿no es cierto? Necesito determinar, por ejemplo, de la longitud, un ejemplo, ¿no? De la luz libre a la tercera parte, ¿no? Y en la otra tercera parte. Entonces, yo voy a colocar una posición por acá y otra posición por acá, ¿no es cierto? Y necesito un momento acá y un momento por acá, ¿ya? Entonces, con eso es lo que voy a determinar. No es L entre cuartos, la cuarta parte, perdón, estoy hablando, ¿ya? Entonces, eso es lo que voy a empezar a conocer, ¿ya? Son momentos que requiero para obtener el CB. Entonces necesito, obviamente, determinar unos diagramas, pues.
Y como ya todo es optimizado el diseño, ya hay algunas tablas directamente para obtener el valor de CB. Ya ahí les voy a hacerles ver. Pero también hay fórmulas. Ustedes tienen que saber de dónde sale eso y por qué. ¿Correcto? Entonces, esto por favor tienen que recordar y seguramente ya saben un montón de cómo sacar eso. ¿Ya? Luego, otro aspecto de manera de introducción que quiero que se entienda es un valor muy importante, el Z. Así como existe un S, ese es muy utilizado, ¿ah? Es bastante utilizado. Porque ¿cómo determino el esfuerzo máximo por flexión, por ejemplo? ¿Cómo determino M entre S? ¿No es cierto? ¿No? ¿Y qué es ese módulo de sección elástico, cierto? ¿Qué cosa es ese in que sí entre una distancia del eje neutro, ¿no? ¿No? Y si voy a considerar, por ejemplo, un perfil simétrico como este y doblemente simétrico, por ejemplo, si yo tengo un perfil en I, esta distancia lo puedo trabajar como C y esta distancia también como C, ¿no es cierto? ¿Ya? O que muchas veces le llamamos Y, ¿no? Que es la misma distancia. Entonces, esto, ¿en qué se convierte? Este esfuerzo máximo se va a convertir en M por C entre I. Y esta fórmula ustedes lo conocen, ¿no? Esto lo conocen ustedes. ¿Ya? Solo que cuando este perfil alcanza el esfuerzo máximo, que es el FY, y sobrepasa este FY, ¿no es cierto? Allí voy a hablar ya no de un momento normal, ¿no? De un momento, por ejemplo, antes, si he alcanzado al FY máximo, hablo de un momento en Y, ¿no es cierto? Y un momento en Y, ¿no es cierto? Voy a determinar el esfuerzo en Y, hay otra forma también, esfuerzo Y por S. ¿Ve? En este caso, cuando ya sobrepasa el momento de fluencia, voy a hablar de un momento plástico. Ingeniero, no estoy entendiendo. No estoy entendiendo. A ver, quizás para que se entienda acá, ¿ve? Para que se entienda algo rápido. Entonces, yo conozco este perfil en I y este perfil en I justamente va a tener estos esfuerzos, ¿no es cierto? Estos esfuerzos, ¿ya? Obviamente, si el esfuerzo máximo es menor que FY, este momento que genera justamente esta curva de esfuerzos, de esfuerzos, va a ser menor al momento de fluencia, es menor al momento de fluencia. Pero si estos esfuerzos ya alcanzan, ¿no?, al esfuerzo de fluencia, ya estoy alcanzando pues un momento de fluencia, ¿no? Y va a haber un instante donde que el momento va a incrementarse, pero el esfuerzo no, porque sabemos que empleamos un modelo elastoplástico, viene para acá y va para acá, esfuerzo, deformación, ¿no? Este esfuerzo, perdón, deformación y esfuerzo, ¿no? Estamos hablando mal. Entonces, sé que esto se puede deformarse, pero acá el esfuerzo no crece. Entonces, igual, ¿no? Acá hay esa deformación, pero el esfuerzo es máximo. Y acá generamos, pues, o incursionamos al rango plástico, ¿verdad? Y lo que decimos allá, entonces esto ya no va a ser lineal, ya no es lineal, sino que esto ya es constante, el esfuerzo ya es constante. Se puede generar bastante deformación, pero no se está incrementando, entonces esto ya se va constante. De la fibra superior o fibra más extrema va entrando al eje neutro, ¿ya? Entonces, solo hasta allí, luego les explico esto para
para que se entienda esto como parte de introducción. Entonces, yo para determinar este momento plástico lo que requiero es justamente el esfuerzo en Y un módulo Z. Ya, un módulo Z. ¿Qué viene a ser pues Z? Si acá me habla de un módulo de sección elástico que me servía para determinar justamente este esfuerzo, ¿no? Igual acá requiere un módulo de sección. En este caso es plástico y en este caso es elástico. ¿Ya? Entonces, este Z es lo que tenemos que determinar para mi diseño. Este Z. En que ambos están relacionados, sí. Sí podemos relacionarlo. ¿Ya? Podemos relacionar. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que vamos a... Existen tablas para su cálculo. ¿Ya? Existen tablas en la LRFDM para su cálculo, que ya nos ayudan justamente. Nos dicen, ¿no? Si yo conozco el tipo de acero, tengo un Z y ya obtengo su momento plástico. Obviamente, para un perfil dado, ¿no? Para un perfil dado. ¿Ya? Entonces, este Z a manera de introducción. Ese es por un lado. Y me dice, ¿no? Este momento plástico voy a limitar a un 50% más del momento de fluencia. O sea, me aseguro de alguna manera, ¿no? Me voy a asegurar, sé que justamente con esta curva, esfuerzo de formación, este es el MY y acaba pasando el momento plástico, un 50% más, hasta acá le limito el momento plástico que llega. Puede pasar más, sí, pero lo voy a limitar. No quiero que llegue al punto límite, ¿no? Entonces le estoy dándole una seguridad. Le digo que como máximo el momento plástico que sea 1.5 del momento de fluencia. Nada más. Entonces, con este concepto es lo que vamos a diseñar y vamos a estudiar más. Luego el otro es las fallas frágiles. Sabemos que las fallas frágiles son, aparte de corte, ¿no? De corte que nos aseguramos más y que obviamente vamos a diseñar. Pero aparte de eso, voy a hablar de dos fallas, del pandeo local y del pandeo lateral. ¿Ya? Pandeo local, ya hemos visto, se puede pandearse el ala, ¿no? Ya sea el ala superior o el ala inferior, conocido como patín superior, patín inferior, o también una zona del alma. ¿Ya? Estas son fallas justamente frágiles que, ¿cómo lo controlamos? Con el espesor, ¿no? Con el espesor de cada elemento y con justamente su distancia, ¿no es cierto? Igual, ¿no? Con su altura y con su espesor. Entonces, a esto le llamamos verificación de relación ancho-grueso, que depende justamente de las condiciones de borde de cada elemento. Se recuerdan el KC, ¿no? Y que depende justamente del tipo de acero, ¿no? Del módulo de elasticidad, ¿ya? Como datos nos daban rápidamente la relación ancho-grueso, ¿no? Y esto lo puedes sacar directamente de las tablas. Por ejemplo, del patín, ¿no? Bueno, si es BW, que es todo esto, todo este ancho, BW entre 2 veces T, ¿no es cierto? Ya está. Si no, el H entre T nada más, para el alma. Ya, esto directamente lo sacaba, ¿se recuerdan? El otro fenómeno es esto, es el pandeo lateral torsional, ¿no? O sea, se está pandeando por la compresión que se da en la zona superior, ¿no? Del eje neutro, la parte superior está en la zona de compresión, y ya sé que la compresión pues me genera un pandeo, y la parte superior se va a pandearse, va a tener un desplazamiento horizontal, ¿no es cierto? Este desplazamiento horizontal va a depender, ¿no? De cuánto es el espesor también del alma, ¿ya? Entonces, este es el pandeo lateral torsional y frente a esto es lo que vamos a diseñar, ¿ya? Entonces, esto es a manera de introducción.
¿correcto? Algunos conceptos y empezamos a diseñar, a hablar ya un poquito más. Entonces, sé que es el pandeo lateral torsional, es un fenómeno que me gobierna, entonces tendría que conocer, uno, las distancias. Acá voy a hablar de longitud, ¿ya? Cuando hablo de longitud, es la longitud de la viga, pero de la zona no adiostrada. Es decir, esta es una viga de longitud, luz libre L, ¿no? Entonces le corresponde que mi luz, ¿no?, es igual a mi longitud no arriostrada, porque este apoyo me está arriostrando, ¿cierto? Me arriostra. ¿Pero qué sucede? Tengo la misma viga, acá obviamente el apoyo me genera un arriostramiento, acá también me genera un arriostramiento. ¿Qué pasa si es que coloco acá un arriostre? ¿Se recuerdan que por pandeo, ¿no? En pandeo, justamente con estas condiciones de borde, la de Euler, se pandeaba, ¿no?, cuando le aplicaba una carga. ¿Y qué sucedía también? Que cuando le colocaba un arriostre, tenía dos opciones, ¿no? Puede ser de esta manera o puede ser de esta manera, ¿no es cierto? Entonces ya me genera justamente otra forma o otra silueta de pandeo. Y obviamente el L tendría que reducir, ¿no? ¿No es cierto? ¿No? Entonces, igual acá. Entonces, acá ya introduciendo el término LB. LB es la longitud no arriostrada. Ya, entonces la longitud, esto puede ser L, ¿no? Pero la longitud no arriostrada, esto es un LB1 y esto es un LB2. ¿Se recuerdan que acá comparando, ¿no?, me agarro con la longitud más crítica, máxima, ¿no es cierto? Igual acá, la distancia más crítica o máxima. ¿Ya? Entonces, LB es longitud no arriostrada. ¿Ya? Y, ingeniero, el LB puede estar acá, en esta zona. El LB puede estar, ¿no?, entre LP y LR. Y mi LB puede estar entre, no, es mayor que LR. O sea, voy a tener tres zonas, ¿ya? Tres zonas voy a tener, ¿correcto? Vuelvo a repetir, mi LB es menor que LP. En que LP son longitudes, estamos hablando. Es una longitud, es un límite, ¿no es cierto?, del pandeo plástico al pandeo lateral torsional inelástico. Ya es un límite. ¿De cuánto será? Ya lo vamos a ver. ¿Cómo se calcula? Este límite, el LP, ¿no?, que es un límite del pandeo plástico y el pandeo lateral inelástico, es justamente el límite que forma mi momento plástico como máximo. Entonces, longitud plástica también le conocen, ¿no? Longitud plástica. ¿Correcto? Entonces, esto es mi LP. ¿Ya? Luego voy a tener una longitud R, una longitud reducida, se llama, ¿no? ¿No? Porque en este caso ya no voy a alcanzar pues el momento plástico. Lo que voy a alcanzar es un momento reducido por las condiciones que tengo, ¿no? Por las condiciones que tengo. Entonces, ¿qué condición voy a tener? Es que voy a tener una viga bien larga donde que tengo pues un LB, ¿ya? Un LB muy grande. Y cuando tengo un LB muy grande es como, ¿se recuerdan la esbeltez? Cuando tenía un elemento, una columna muy grande, se pandeaba rápido, ¿no? Y tenía un comportamiento de pandeo elástico, ni alcanzaba, ¿no?, a la zona de fluencia. ¿Se recuerdan? Es igual. Entonces acá, cuando voy a tener pues un LB muy grande, por ejemplo, mayor a LR, estoy hablando de un pandeo lateral elástico. O sea que las condiciones que tengo es para un pandeo de una falla tipo frágil, ¿no? Un pandeo en la zona elástica se va a dar rápidamente. O sea, estoy trabajando elástico, pero de un pronto, ¡fum!, se va a darse
ese pandeo lateral torsional y obviamente va a alcanzar, no va a alcanzar ni el momento plástico, ni mucho menos, o como máximo a un momento resistente, perdón, un momento reducido, ¿ya? Y este momento reducido, ¿cómo lo vamos a determinar? Con el momento crítico que les decía. Ingeniero, ahí hablábamos carga crítica, luego momento crítico, ¿no? Con el momento crítico, ¿ya? Entonces, esas consideraciones. Entonces, en resumen de esta diapositiva, es que yo puedo tener una condición de que la longitud no arriostrada sea menor a LP. Entonces, como todo diseñador, ahí voy a asegurar que sí va a alcanzar pues un momento plástico. O sea, un momento de fluencia y va a superar el momento plástico. Entonces, esta zona se llama diseño de elementos con soporte adecuado. ¿Ya? Diseño de elementos por flexión con soporte adecuado. Cuando la longitud no arriostrada, ¿no es cierto?, es menor que un LP, ¿no? Es un menor que LP, obviamente aseguro pues que desarrolle o que alcance este momento plástico. Está bien, ¿no? Eso es lo más óptimo, ¿no es cierto? Nosotros diseñamos que todo elemento alcance pues una condición inelástica, ¿no? Para no sobredimensionar quizás, ¿no? Así como la edificación considera. Luego, estas dos zonas, ¿no es cierto? Es una condición o un caso donde diseño elementos por flexión con una longitud no arriostrada o con un soporte no arriostrado, ¿no es cierto? Inadecuado le llaman, ¿ya? O sea que justamente el LB está entre LP y LR. O sea, lo que le estoy diciendo, no me va a alcanzar, pues no. No me va a alcanzar el momento plástico, pero va a estar dentro del momento plástico y del momento reducido. ¿Ya? Desde allí me va a alcanzar. ¿Listo? Y si es que LB es mayor que LR todavía, no me alcanza ni el momento reducido, ¿no? No me alcanza. ¿Correcto? Entonces, ya tengo dos casos. Un caso 1 y de acá caso 2. Diseño de vigas con soporte adecuado, diseño de vigas con soporte inadecuado. ¿Ya? Generalmente las edificaciones estamos acá. Las edificaciones están... Por un caso particular o en, por ejemplo, puentes grúas, ¿no es cierto? Un caso particular en una edificación, ¿no? Que tengo una viga y luces muy grandes, podría alcanzar estos dos casos, ¿ya? Pero en la medida, nosotros aseguramos que el diseño, por lo menos en las edificaciones, estén en este pandeo plástico, o sea, que alcancen el momento plástico. ¿Y por qué aseguramos? Porque sus LBs es así, de manera continua, o sea, los arriostres son continuos. Cuando los arriostres son continuos, LB0, ¿eh? Directamente LB0. ¿Quién lo genera eso? La losa, agua. La losa, obviamente, con un criterio y con un diseño que la losa restringe justamente al desplazamiento y al pandeo lateral torsional. Entonces, el LB0, y voy a estar pues en la longitud por acá, ¿no? El 0, ¿no es cierto? Entonces, alcanzo pues el momento plástico. ¿Ya? ¿Se entiende, jóvenes? ¿Hasta acá alguna consulta, por favor? ¿Alguna consulta, por favor? ¿Ya? Entonces, ¿se entiende? A ver, ¿qué son estos, por favor? Martín, a ver, ¿me podrías decir qué es LP, LR? Momentos, ¿qué cosa es? Son límites, ingeniero, son límites de
son longitudes, ¿no es cierto? Claro, son longitudes Son límites a longitudes. las que no a las que en las que conseguimos momentos determinados, ¿no? Por ejemplo, cuando ya, por ejemplo, esta longitud es demasiado grande, tenemos el momento torsional y no llegamos o sea, los esfuerzos son más pequeños, entonces no llegamos que el elemento llegue al momento plástico. Correcto. No se llega, pues, no. Y rápidamente falla, pues, ¿ya? Entonces, eso es lo que consideramos, ¿ya? Nada más, es casi lo mismo, ¿no? Solo que acá ya son momentos y acá son longitudes, ¿ya? Eso es lo que quiero que se entienda, porque todo el diseño se basa en esto, en esta... Listo. Entonces, ahora esa es tipo la introducción y hemos hablado ya del diseño. Entonces, ahora sí vamos a hablar de fórmulas, ¿no? Dentro en caso, ya cuando diseñamos por flexión y nos vamos a la LRFD M, por ejemplo, ahí ponemos un W 28 por 2, se puede decir, ¿no? Entonces, acá hay un C. Te está diciendo que este elemento es una sección compacta. O sea, cuando se dice que es sección compacta, cuando cumple con los límites máximos de esbeltez, o sea, la verificación de relación ancho-grueso. Ya allí estamos cumpliendo. O sea, este manual ya te dice, ¿no? Esa es una sección compacta. Si tú haces una verificación por relación ancho-grueso, te pasa, ya. Entonces, tranquilamente. Entonces, esto nos va a ayudar a que también el elemento alcance pues el momento plástico. Por eso es que aseguramos, ¿no? Por un lado, voy a asegurar el pandeo lateral torsional que alcance el momento plástico, porque depende del LB, ¿no es cierto? Pero por otro lado, lo que necesito es esa verificación del pandeo local. ¿Ya? Entonces, concluyendo, es que toda sección compacta va a alcanzar pues un momento plástico cuando mi LB es menor que un LP, ¿no? Necesariamente alcanza, ¿ya? ¿Y qué era pues un pandeo local? Ustedes ya se recuerdan, por ejemplo, pandeos que se dan en la zona del patín superior, ¿no? O también del patín inferior, en este caso del patín superior, por la compresión, ¿no? Ustedes saben que tengo una viga y esta viga, a ver, perdón, y esta viga se va a deformarse, ¿no? Y esta deformación justamente, ¿no? Una curvatura, ¿no es cierto? Ahí están los momentos. Y este momento haciendo un chequeo a partir de su eje neutro, esto va a estar justamente en compresión y esto va a estar en tracción. Y esta compresión justamente me va a generar, ¿no? Aparte de todo el perfil, me puede generarme que mi patín tenga algún pandeo, ¿no? Un pandeo. Ya, y este pandeo ya es local en algunas zonas, ¿ya? También sé que por esfuerzo a flexión, ¿no? Y por esta deformación, porque resiste algunas cargas, ¿no es cierto? Se va a pandearse el alma, ¿no? Un pandeo local del alma. ¿Ya? Entonces, por ello es que es necesario hacer su verificación de relación ancho-brazo. ¿Ya? Y esto ya lo hemos visto, pues, ¿no? Va a depender si este elemento está arriostrado o rigidizado, ¿no? Por ejemplo, el alma está, pues, rigidizado en sus ambos extremos por el patín. Y acá justamente está rigidizado, el patín está rigidizado por el alma en la parte central y acá está libre, ¿no? De acuerdo a esas consideraciones, lo que determinábamos era estos, ¿no? Estos valores, ¿no es cierto? Que eran los admisibles, ¿no? Los admisibles, o lo máximo que puedo llegar. ¿Qué eran estos parámetros, jóvenes? Son parámetros de esbeltez, ¿no? De esbeltez, ¿ya? Bueno, estos son los admisibles.
que tiene que ser mayor que los que tiene ya cada perfil, y esto, vuelvo a repetir, lo saco directamente del LRFD. Listo, esto ya hemos hablado un montón. ¿Ya? Y con esto ya aseguro pues que el pandeo local no existe. Ya no va a existir, ¿correcto? Eso es lo que contiene. Del ala, el BF o BW, hay muchas formas, entre justamente 2 veces TF. ¿Por qué 2? Es que esta es la mitad, ¿no? Entre comillas, la mitad. Desprecio este espesor, ¿no? Y acá la altura entre el espesor del alma. Listo. Y ahora sí, que viene a ser pues el pandeo lateral torsional, y es esto lo que estamos viendo en el gráfico. ¿Ya? Es esto. Es una falla igual, una falla frágil, es un pandeo, ¿eh? Es como si acá hay una fuerza, acá también, y esta fuerza se desprende justamente, ¿no? De ahí de la curvatura, de los momentos, ¿no? Que genera en esta zona estaría compresión, en esta zona atracción, ¿no es cierto? Y esta compresión en la parte superior, ¿no? En la parte superior de la sección, me va a generarme este fenómeno, ¿ve? Ahí está, ¿ve? Me genera, de acuerdo obviamente a las condiciones, ¿no? Si acá voy a considerar apoyo y acá también apoyo, ya voy a considerar estos apoyos, y de esta manera, justamente con estas fuerzas de compresión en la parte superior, se va a pandearse, y al pandearse ustedes saben que genera un desplazamiento, ¿no? Un desplazamiento lateral, en este caso se ha desplazado para acá, pero como el alma amarra, es como si tuviera esto, ¿no? Como el alma amarra los dos patines, ¿no? El patín superior está normal, pues, ¿no? Porque es tracción. Esto viene para acá y más o menos es algo así, ¿ya? Ese es un fenómeno del pandeo lateral. Acá hay un desplazamiento, ¿ya? Ahora sí, yo creo que el fenómeno ya está dado, ¿no? ¿No? Ya está dado. Estas cargas, ¿no? Estas cargas se desprenden, ¿no? Es una carga crítica. Y estas cargas se van a desprender de unos momentos, ¿no? De unos momentos críticos, ¿ve? ¿Ya? De unos momentos críticos. ¿Correcto? Entonces, este momento crítico me genera unas cargas críticas y genera este pandeo. Entonces, ya pues la viga, de alguna manera, estamos haciéndole fallar, ¿no? ¿Ve? Por ejemplo, acá se puede ver cómo es la silueta, ¿no? Por eso se llama pandeo lateral, o sea, un pandeo lateral por el desplazamiento, y torsional, porque el alma lo está torciendo, ¿ve? Se está torciendo toda esta sección. ¿Qué sucede si, por ejemplo, acá hubiese puesto un arriostre en la mitad? En la mitad hubiese puesto este arriostre que me restringe justamente esta deformación, ¿no? Podría haber puesto, por ejemplo, un perfil, un rigidizador ahí, un rigidizador. Y obviamente un apoyo que no haya desplazamiento. Ya, por ejemplo, ese es algo muy práctico, ¿no? Que se emplea bastante para evitar esto, ¿ya? Entonces, obviamente, mi pandeo hubiese sido de esta forma, ¿no? Algo así. Y ya no con esta magnitud de desplazamiento, un desplazamiento bien pequeño quizás, ¿no? Entonces, esta distancia, si no estaba muy claro, espero que con esto quede, es LB, la distancia no arriostrada o la distancia no soportada. Listo.
pero en que toda esta distancia es la luz libre, ¿ah? La luz de la viga, claro, todo, pero estoy hablando de soportes laterales o de arriostres que evitan justamente que se desarrolle pues el pandeo lateral torsional en toda esta longitud. Obviamente se va a darse en esta pequeña longitud, ¿no? Porque no hay ese soporte lateral, ¿ya? Entonces eso viene o es conocido como LB, ¿correcto? Acá, por favor, ¿alguna pregunta? ¿Se ha entendido este fenómeno del pandeo lateral torsional? Por favor, ¿alguna duda? Sí se entiende eso, ¿no? El fenómeno de las vigas, del pandeo lateral torsional. ¿Quién lo genera? La zona de compresión, pues. La interacción está normal. Por eso que la parte inferior del eje neutro, la parte inferior del eje neutro está, bueno, podemos decir que no ha sufrido una deformación de este tipo de fenómenos, ¿no? ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Alguna consulta, por favor? A ver, coméntenme. A ver, ¿quiénes están? ¿Ya están todos? A ver, voy a chequear. Ah, seguimos 3. ¿Qué sucede? Ah, ya estamos 5 ya. Falta Hanampa, ¿no? Bueno. A ver, Diego, Mucha. ¿Alguna consulta, por favor? No, ingeniero. Ya, listo. Sigamos entonces. Y justamente estos puntos de arriostres lo generamos de estas maneras en la losa, ¿no? ¿No? Lo generamos de esta forma, ¿ya, jóvenes? ¿Ya? Entonces, hay que hacer una verificación. Por ejemplo, allí esta losa está en este patín, pero sería mejor hacerle una incursión, ¿no? Algo pequeño, ¿no es cierto? Y esto sí es más optimizado, ¿no? Es un soporte, ¿ya? O colocar algunos conectores, ¿no? De corte, unos conectores que unen mejor justamente la losa y las vigas, ¿ve? Y esto ya se encarga justamente de arriostrar. Por ejemplo, las losas les decía, ¿no? Si todo esto tiene una losa, voy a suponer que tiene una losa, con estas características, ¿ya? Con estas características, lo que hace es que justamente esto ya no se va a pandearse así, va a estar normal, ni se va a pandearse. ¿Por qué? Porque justamente toda esta losa te sirve como soporte o como arriostre lateral, ¿no? O sea, ya no va a haber desplazamiento. Y si no va a haber desplazamiento, es que ya no se da este fenómeno de pandeo lateral torsional. Por eso es que les decía que este LB voy a tener en todas las posiciones, ¿no? En todos los puntitos. Entonces ahí va a ser LB igual a 0. ¿Ya? LB es igual a 0 cuando tengo estas consideraciones. Otras formas, aparte de lo que les he dicho, es colocar estos arriostres, ¿no? Y restringir el desplazamiento, o también colocar cruces de San Andrés, ¿no? En la medida que puedo, obviamente, ¿no? Acá estoy restringiendo y acá estoy rigidizando. Por ejemplo, esto puedo rigidizar a nivel vertical, ¿no? A nivel vertical o a nivel horizontal. Pero yo les sugeriría a vertical, es más óptimo. ¿Ya? Y también para un trabe, imagínense que esto es un trabe, una viga principal, le llegan unas vigas secundarias, viga sobre viga, ¿no? Entonces estas vigas también sirven como soporte lateral. Ya, es decir, si yo tengo, por ejemplo, una viga acá y lateralmente me llega una viga, ¿no? Una viga. Entonces esta viga secundaria ya se convierte como un soporte.
Entonces mi distancia sería LB, suponiendo que esta es la LB más crítica, ¿no? Es mayor que esta. Entonces con esto es lo que voy a trabajar. ¿Ya? Jóvenes, entonces acá hay algunos, estos arriostres, ¿no? Ahí están los arriostres, pero también algunas correitas, por ejemplo, si le voy a colocarle acá, tengo un perfil, ¿no? Un perfil y le coloco acá unas correitas sencillas, ¿no? Bien esbeltas, ¿no? Esto se puede deflectarse, ¿no? ¿No es cierto? Y en muchos casos hasta se puede, ¿no? Por las cargas horizontales puede tener una deformación muy excesiva, tipo un pandeo, ¿no? Un pandeo fuerte. ¿No? Esto ya no me va a servirme como un soporte, entonces estas vigas solo se van a desplazar igual que esta viga. Y si tiene desplazamiento, lo más probable es que se dé este fenómeno. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá se están desplazando, ¿ven? Esto se desplaza, entonces no me sirve mucho, ¿no? Entonces la idea es que sean elementos que por lo menos abarcan toda la altura o todo el peralte de este perfil. Ya, por ejemplo, acá abarca, acá no Inque, pero ya está abarcando esto ya, ¿no? Ya, o que que su rigidez de este elemento sea alto. Si es bien pequeñito, no me va a servir como un arriostre lateral. ¿Ya? Y acá el LB ya no sería la tercera parte, ¿no? Sino L es igual a LB, pues, ¿no? Acá sí, si puedo colocar elementos, ¿no? Largueros que tengan una rigidez, pero que en su otro punto estén apoyados, que le eviten este desplazamiento, o sea, con algún elemento muy rígido, muros de concreto, quizás, ¿no? Entonces allí tranquilamente sí. ¿Ve? Estoy diciendo que el pandeo lateral se va a generarse. Entonces mi LB es esto. Bueno, ahí está. O sea, L tercios. Sí considero que la distribución de los largueros es a una distancia de L tercios. ¿Ya? Y si voy a considerar algún arriostre diagonal, no en planta, igual. O sea, hay muchas formas de poder generar este soporte lateral, ¿no? En una viga, en un puente, por ejemplo, de esta manera se efectúa, ¿no? En un puente, acá está la plataforma, transversalmente podríamos, o podría colocar una plancha, una riostre también, ¿no es cierto? Entonces en los puentes muy utilizado esto también. Ya por eso es que colocan, si ustedes ven en las plataformas, unos arriostres diagonales, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ello, ¿no? Para mejorar el comportamiento de la viga, ¿correcto? Y hacer, pues, su control del pandeo lateral torsional. ¿Cómo controlo, Inge? Allá lo único que tienes que hacer es generar puntos de apoyo para esto. ¿Cómo controlo adicional? Tienes que generar, pues, o mejorar tu perfil, ¿no? Pero de la manera más óptima es generar estos puntos y con eso mejoramos el comportamiento del pandeo lateral torsional. ¿Ya? Esto es ya los dos controles. Entonces, concluyendo, control de pandeo local, hago mi verificación de relación ancho-grueso y el control de pandeo lateral torsional considerando puntos de arriostre y disminuyendo esa longitud no soportada. ¿Ya? Me conviene que LB sea más pequeño en lo posible, no que sea más pequeño. ¿Ya? Eso es lo que buscamos. Ahora vamos a ver el comportamiento, pues, de la viga, de lo que ya estábamos hablando hace un momento, ¿no? Eso es lo que decíamos. ¿Cómo es el comportamiento de esta viga? ¿Ya? Por ejemplo, nosotros
tenemos un perfil doblemente simétrico. Ya, pero, ingeniero, esto se cumplirá si tengo un perfil en T. ¿Se cumplirá? No, no. Acá, como es simétrico, el eje neutro está en la zona, en la mitad, y obviamente, como es simétrico, va a alcanzar pues el esfuerzo de fluencia igual que en esta zona, pero en esto no. Acá yo tengo un ancho más chiquito, acá un ancho más grande, mi eje neutro va a variar y va a haber una zona que primero va a comenzarse a alcanzar el momento plástico y acá quizás está recién alcanzando el momento de fluencia. Entonces acá hay una... eh, al mismo tiempo no se genera pues esta fluencia, ¿ya? No se genera esta fluencia. Entonces esto es aparte. Lo que quiero es que primero entendamos esto, luego nos vamos acá. Sabemos que las deformaciones no me van a generar unos esfuerzos y en el rango elástico la deformación no es directamente proporcional que los esfuerzos, ¿no es cierto? Y eso sé que es la ley de Hooke, ¿no? La ley de Hooke es esto, bueno, listo, directamente proporcional. Bien. Entonces va a variar linealmente, obviamente, ¿no? Va a variar linealmente, esto está en compresión, esta zona todo está en tracción. Listo. No va a variar. Estos esfuerzos son menor que Fy. Por ende, mis momentos van a ser menor que el momento de fluencia. ¿Y cómo determino el momento de fluencia? Ya lo hemos visto. S por Fy. ¿No es cierto? El módulo de sección elástico por el Fy. Así de simple. Es mi momento de fluencia. ¿Ya, jóvenes? En caso del acero, ¿no? Es facilísimo de determinar. Listo. Sé que también va a haber un punto donde que estos esfuerzos alcanzarían pues al esfuerzo de fluencia, ¿no? Entonces, ahí considero que mi momento ya alcanzó el momento de fluencia. Ya alcanzó ese momento de fluencia. ¿Correcto? Entonces, ya estoy hablando del momento de fluencia, estoy alcanzando eso. Y también sé que por este comportamiento elastoplástico que tiene el acero, ¿no? Elástico, luego plástico. Plástico significa va a tener deformación, ¿no? Se libera deformación acá todavía, pero no crece el esfuerzo, ¿ya? Entonces eso es lo que es una zona plástica. Y este modelo empleamos en acero, en el acero, ¿no? Pero también en el diseño de concreto armado para el acero corrugado. Eso es lo que consideran, ¿ya? Por eso que su deformación del acero, ¿cuánto alcanzan, jóvenes? Como máximo. Allá si conozco el módulo de elasticidad, conozco el Fy, ya conozco la deformación, ¿no? Es igual acá, yo puedo conocer la deformación máxima. Va a depender obviamente del Fy. Si en el acero corrugado es 4200 y el módulo estamos hablando de 2 millones más o menos, mi deformación estoy hablando de 0.0021, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es el máximo que se haría por acá. Entonces, por este modelo elastoplástico que sé que va a seguir deformándose, entonces el esfuerzo de fluencia ya no va a crecer. Ya no va a crecer. Entonces, lo que hace es que el elemento de las fibras exteriores, como ya sé que ha alcanzado la fluencia, ¿no? Entonces, todo, y es un esfuerzo máximo, poco a poco va a estar fluyendo todas las fibras, ¿no? De todo el perfil, de la parte más externa hacia el eje neutro, ¿no? Entonces, poco a poco vamos a estar fluyendo. Y eso, ¿cómo lo represento acá? Es mediante esta forma, ¿no? Allá, entonces acá ya no es lineal,
Ya no va a ser lineal, obviamente, porque ya alcanzó el esfuerzo de fluencia, y el esfuerzo de fluencia va ingresando poco a poco hacia la zona central, hacia el eje neutro, ¿no? A esta zona se le llama plástico y esta zona sigue siendo elástico, ¿ya? Entonces, a esta etapa, ¿no? Ya le digo que el momento ha superado pues al momento de fluencia, pero es menor que el momento plástico, es menor que el momento plástico, correcto. Entonces va a llegar un punto donde que toda esta sección, esta parte superior, y como es un perfil doblemente simétrico, la parte inferior también se ha plastificado toda la sección. ¿Y cómo los represento? Es mediante estos cuadraditos, o perdón, estos rectángulos, ¿no? Entonces voy a determinar el esfuerzo, su área, y obviamente voy a determinar el momento plástico. Con esta figura de esfuerzos voy a obtener justamente el momento plástico, ¿no? El momento plástico. Entonces, cuando todo el perfil se ha plastificado, quiere decir que ha alcanzado el momento plástico, ¿ya? Pero lo que hacemos es que este momento plástico para el diseño, ¿no? Yo le digo, no necesariamente tengo que esperar que todo se plastifique, ¿no? Puede ser una partecita, ¿no? Entonces, por eso es que le decimos máximo, como máximo para el diseño, voy a considerar, uno puede ser el momento plástico, o lo otro es 1.5 de MY. Entonces, quizás el 1.5 de MY esté por acá, ¿no? ¿Ya? Entonces, acá voy a liberar. Ya, acá voy a liberar. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que se quiere dibujar. Entonces, con esto es lo que voy... en G esto está en compresión. A ver, perdón, esto vamos a borrarle. Este está compresión en G y este está tracción. ¿Va? Ya está. Compresión, tracción. Ya pues, ¿no? Hay que calcular el momento y eso sería pues mi momento plástico. ¿Ya? ¿Y cómo se calcula? No sé, que la teoría también me dice, si el momento de fluencia es S por FY, entonces mi momento plástico va a ser Z por FY. ¿Correcto? Entonces, ¿esto de dónde se desprende, no? Las deformaciones máximas, ustedes saben, jóvenes, es M por C o por Y entre I, ¿no? De esto se desprende. Entonces, el esfuerzo máximo, lo que yo voy a hacer es M entre I, listo. Entonces, este es M entre S. Ahí a mi momento sería S por una deformación. Listo. Ahí está la forma general, ¿no? Esa es la fórmula general. Ahí, ingeniero, pero si el esfuerzo máximo en el acero es un FY, pues un FY, ¿no? El esfuerzo de fluencia, por el S voy a determinar mi MY. Listo. Ahora, pero en la zona de plastificación, yo ya no quiero utilizar ese porque no es un módulo de sección elástico, es un módulo de sección plástico. Entonces le voy a darle un valorcito Z. Nada más. Y de eso pues se desprende para poder determinar el momento plástico en esta consideración. El MY es en esta consideración y un momento cualquiera en esta consideración. Listo. ¿Se entendió, jóvenes, cómo es el comportamiento plástico de una viga? ¿Alguna consulta? Porque la base también ya del diseño es esto, pues. Perdón, jóvenes, me he pasado, creo, 8:46. Ya, y así. Sí. Ya, ¿alguna consulta, por favor? Ya luego entramos a determinar el Z, pues, ¿no? Por ejemplo, para lo más fácil es un perfil rectangular, así como si fuera una viga concreto.
Y les voy a dejar el día de mañana, ustedes van a demostrar para un perfil en I. ¿Ya? Para un perfil en I. El Z. Listo, y esto ya seguimos hablando. Ya pues, jóvenes, así, en flexión es bien larguito. Bueno, en el syllabus que me facilitaron solo está una semana y es muy difícil hacerlo. Una semana. Voy a tratar mañana de terminar. ¿Ya? Entonces nos quedamos acá. Lo eh, voy a cerrar. Detener la grabación.